Señor les bendiga en esta mañana a todos ustedes. Una vez más estamos agradecidos con el Señor por su asistencia, por su esfuerzo. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 4 del verso 11 al 26. Vamos a estar hablando sobre la simiente de Dios. Amén. Que Dios bendiga al hermano Sergio que está con nosotros. Que Dios bendiga a todos ustedes. San Juan capítulo 4 del verso 11 al verso 26. Dice la palabra del Señor de esta manera. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Oremos a Dios, amoroso Dios, en esta mañana. Una vez más, Señor, nos acercamos ante el trono de gracia y de misericordia, rogando, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Circuncida nuestros oídos y nuestros corazones. Rendimos, Señor, todo nuestro ser para tu servicio, y que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones en buena tierra y dé al fruto al 100%. Rogamos, Señor, también por tu hija Fortunata, a donde está en ese hospital, Señor. Si la hora se ha llegado, Señor, encomendamos su alma en tus brazos, y que para siempre, Señor, esté delante de tu presencia por los siglos de los siglos. Rogamos que la fortalezca, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pedimos estas cosas creyendo que nos las concederás, por cuanto las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a su palabra. Así que hablando de la simiente de Dios, amén. No es que vamos a ser simientes de Dios, es que somos simiente. Miramos, ¿verdad?, que aquí la historia de esta mujer pecadora, ¿verdad? Pero ella era simiente de Dios. Entonces no importa que nosotros venimos aquí en el mundo, dice que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Esto habla de predestinación. Y estas palabras este mensaje no es muy común, o este lenguaje no es común en las denominaciones, pero en el pueblo de la novia del Señor nosotros oímos este tipo de lenguaje como simientes, como predestinación de Dios. Amén.
porque creemos que por la gracia de Dios nos envió un profeta y que nos vino a enseñar, ¿verdad?, que no es que vamos a ser, sino que somos. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a los suyos. Esto es un mensaje muy duro que la gente a veces no entiende, pero por la gracia de Dios nosotros hemos entendido que ha sido, ¿verdad?, Dios alcanzándonos, y que esto no nos lo reveló carne ni sangre, sino viene de parte de Dios. La simiente de Dios tiene revelación de parte de Dios. Amén. Entonces, dice el profeta de Dios en el mensaje Las 7 edades, dice: no llegamos a ser simientes por medio del nuevo nacimiento. Éramos simientes y por eso nacimos de nuevo. Amén. Es la razón por la cual podemos ser vivificados. El que no es simiente, no hay nada que se pueda vivificar en él. Amén. En Lucas capítulo 8, verso 11, ¿verdad? Dice, vamos a leer esta escritura, San Lucas, capítulo 8, verso 11. Dice la palabra del Señor: y esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces las simientes, Dios puso las simientes naturales en la tierra. Amén. Y así como puso las simientes naturales, también puso la simiente espiritualmente, porque solamente hay un creador, solamente hay un Dios que puso las simientes. Dice, la simiente es la palabra de Dios, y esto es lo que Dios pone en sus hijos, su simiente, su palabra. Amén. En lo natural nosotros venimos, ¿verdad?, de nuestros padres, nacemos de nuestros padres naturales, porque ellos hay una simiente. Dios dijo que cada simiente produzca según su género que está en ella, y así fue. Entonces no hubiéramos aparecido en la escena si nuestros padres no hubieran puesto su simiente. En lo natural cargamos, ¿verdad?, la simiente de nuestros padres, o traemos la imagen, ¿verdad?, de nuestros padres terrenos por los genes de ellos, aún hasta la 4ª o más generaciones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, verso 49, dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Amén. Entonces todo hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que traer, ¿verdad?, la imagen de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Esto nos enseña, ¿verdad?, que no es que vamos a parecernos, tiene que haber algo, tiene que haber una imagen, tiene que haber una representación, tiene que haber una identificación que nos hace saber, ¿verdad?, de dónde venimos y quiénes somos. Todo aquel que es simiente de Dios, dice, ha estado en Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces aquí podemos mirar, ¿verdad?, un ejemplo de que la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 7 del verso 9 al verso 10. Dice que Leví, estando en los lomos de Abraham, ¿verdad?, pagó diezmos a Dios. Eso nos lo enseña el hermano Branham. Y sabemos que fue por predestinación de Dios, sabiendo que, ¿verdad?, era de Dios. Por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Amén. Entonces encontramos que Leví ya estaba en Abraham, porque si no hubiese estado en Abraham, nunca hubiese aparecido. Pero fue predestinación de Dios o elección de Dios. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y en Jacob iba Leví. Amén. Jacob engendró a Leví y a sus hermanos porque estos estaban, ¿verdad?, en sus lomos. Si esa simiente no hubiese estado en Abraham, o esa simiente no hubiese estado, ¿verdad?, ellos nunca hubieran aparecido. Pero sin embargo, ¿verdad?, Dios había puesto esos genes en estos patriarcas. Asimismo, los hijos de Dios siempre han estado en Dios, pues hubieran
estado, ¿verdad?, en sus pensamientos, y luego sus pensamientos son sus atributos, y sus atributos de Dios son eternos. Amén. Entonces Dios pensó en nosotros, porque en Dios había atributo de ser un creador. Así que Él, pensando, y luego cuando habló la palabra de Dios, vinieron las simientes a existencia. Estábamos, ¿verdad?, en la mente de Dios, y luego fuimos expresados, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero no somos otra cosa más que los pensamientos de Dios expresados. Y ahí dentro de esos pensamientos tenía que haber hijos de Dios manifestados. Nadie, por eso es que Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y nadie no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Nosotros podemos entender, ¿verdad?, que hablando de predestinación de Dios, ninguno va a ser salvo excepto aquellos que fueron predestinados para ser salvos, porque hay una simiente de Dios en ellos. Como en esta mujer, ¿verdad?, había tenido 5 maridos, era una mujer pecadora, pero era simiente de Dios. Se había perdido, como todos nosotros nacimos en pecado, extraviados, alejados de Dios. Pero si éramos simiente de Dios, al oír la palabra de Dios, esa simiente tiene que brotar a vida. Amén. Cuando esta mujer fue al pozo a sacar agua, ahí estaba un hombre llamado Jesús, empezó a platicar con ella, y ella era simiente de Dios, pero no había caído la lluvia, amén, para despertar esa simiente. Pero cuando Jesús, siendo la vida, y habló con ella y le dijo, ve y trae a tu marido. Señor, no tengo. Le dijo, has tenido 5 y con el que ahora vives tampoco es tu marido. Le dijo, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces cuando Dios le da el mensaje a ella, eso despertó la simiente que estaba en ella. Eso la sacó de su vida pasada y se entregó totalmente a Dios. Esa simiente tenía que ser vivificada. Amén. Pero cuando no son simientes de Dios, no importa cuánto oyen el evangelio, jamás serán vivificados, porque no hay nada que vivificar en ellos. Tiene que haber una simiente. Amén. Nosotros miramos, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, de gente de campo, nosotros ponemos la simiente allí, las semillas, pero si en la lluvia no cae, esa semilla nunca va a nacer. Amén. Pero hay una vida en esa simiente, que cuando el sol y el agua le pegan, esa simiente brota y va a dar fruto según la simiente que está en ellos. El maíz produce maíz, trigo producirá trigo, así que palabra de Dios producirá hijos de Dios. Amén. Nunca va a producir un renegado. La simiente de Dios producirá a los hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, dice el profeta de Dios en el mensaje Las 7 de edades de la iglesia, Dios nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque Él conoce el fin desde el principio. Así que los pensamientos de Dios son eternos y son reales. Eclesiastés capítulo 1, verso 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Lo que ella fue, porque los pensamientos de Dios son eternos. Amén. Lamentaciones 3:23 dice, porque sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros, mas no para Dios. Amén. Sus misericordias son nuevas, ¿para quién? Para nosotros, no para Dios. Amén. Para Él no hay nada de lo que lo pueda sorprender. Amén. Elección de Dios, nosotros miramos en Efesios capítulo 1, del verso 4 al verso 5, y vamos a leer esta escritura tan hermosa. Efesios capítulo 1, el verso 4 y verso 5, dice, según nos escogió en Él, amén, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces aquí miramos la predestinación y la elección de Dios. Así como Dios trajo a Panchito, ¿verdad?, al Evangelio. Él dice que era un hombre muy borracho. Pero mire lo que Dios hace. Seguro que en él había una simiente de Dios. Amén. ¿Cuándo la puso Dios? Antes de que el mundo fuera. Pero tenía que venir en el tiempo de Dios. El tiempo no es de nosotros, es el tiempo de Dios. A veces nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, pero es en el tiempo que Dios quiere que sea, no es en el tiempo que nosotros queremos. Simplemente tenemos que seguir perseverando y Dios hace las cosas como Él las sabe hacer. Amén. ¿Qué más hubiéramos querido? Que el hermano Francisco hubiera venido al conocimiento de Dios hace 10, 15 años, pero no era el tiempo de Dios. Pero cuando fue el tiempo de Dios, alguien por ahí le habló acerca de Dios. Amén. Había algo que vivificar allí. Entonces vienen las simientes a vida y son manifestadas. Amén. Ahora los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios somos gente especial, dice el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio. Amén. Pueblo santo adquirido por Dios para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tipo de personas somos nosotros? Personas de calidad. Amén. Calidad eterna. Amén. Nosotros miramos las cosas materiales y compramos algo que es de buena calidad, pero tarde que temprano va a perecer, se va a terminar. Pero los hijos de Dios somos eternos en Dios. Ahora, ¿cómo escoge Dios? Jesús escoge a su novia, así como los hombres escogen a sus esposas, ¿verdad? No es ella, sino él buscando a su novia. Ella solo da el sí, amén. Así es como Dios realmente es su elección. San Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús diciendo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Amén. Esto es Dios buscando al ser humano. Nosotros sabemos que nadie o no hay persona, ni habrá persona, ni hombre ni mujer que busquen a Dios. Siempre el ser humano está tratando de alejarse de Dios, siempre huyendo de la presencia de Dios, y es Dios siempre buscando al hombre. Amén. Así que, hermano Francisco, otra vez, usted nunca buscó a Dios, mas Dios fue buscándolo a usted. Dios fue buscándonos a nosotros. Amén. Romanos capítulo 9, verso 11 dice: no por las obras, sino por el que llama. Amén. Qué hermoso es saber que no somos salvos por obras, o no venimos a Dios porque somos buenos. Él fue buscándonos, no fue por las obras, sino fue por el que llama, porque a Él le plació llamarnos, porque a Él así le gustó hacerlo de esa manera. Amén. Entonces miramos que el propósito eterno de Dios fue tomar una novia de su propia elección antes de la fundación del mundo. Así que somos la elección de Dios. Nosotros no lo elegimos a Él, mas fue un grande privilegio de que de entre muchos pueblos, naciones, personas tal vez mejores que nosotros, pero fue puro afecto de la voluntad de Dios escogernos y llamarnos. Esto debe de hacernos sentir muy bien a nosotros, que habiendo personas mejores, pero Dios le plació así de esa manera, llamarnos. Y luego lo más grande es que Dios nos trajera un poderoso mensaje, un mensajero, el mensajero de la última edad. ¿Para qué? Para revelarnos acerca de quién es Dios, porque hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Algunos piensan que Él es un viejito, algunos piensan que después fue un joven y que ahora es una palomita. Amén. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha enviado un mensaje, el cual por la gracia de Dios sabemos que es la deidad de Dios.
Sabemos acerca de qué es revelación. Sabemos acerca de cuál es el verdadero bautizo. Amén. Que no hay otro en la Biblia. Quien no fue porque nosotros fuéramos muy inteligentes, mas fue gracia de Dios enviándonos un mensaje. Nunca nosotros lo buscamos, mas fue gracia de Dios trayéndonos un mensaje, y fue la gracia de Dios revelándonos, ¿verdad?, que esto es la verdad. Así como Jesús le dijo a Pedro: eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no nos lo reveló ni una iglesia, esto no nos lo enseñó ningún seminario, esto no nos lo enseñó ni el Papa ni el arzobispo, mas esto tuvo que ser de parte de Dios. Amén. Sabiendo que este mensaje es la verdad, trayendo a la luz las escrituras, sacando los misterios escondidos para revelárnoslos. Por eso Jesús se gozó y dijo: te alabo, Padre de los cielos y de la tierra, porque estas cosas las hayas escondido de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Sí, porque así le plació al Padre. Amén. Fue el puro afecto de su voluntad esconder estas cosas, y usted va y le dice a la gente que el bautismo en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe, o es un bautismo que no existe en la Biblia, que no hay bases para hacerlo, pero la gente no puede comprender. No importa que si vienen saliendo del instituto bíblico, porque esto no lo enseña ninguna escuela, esto tiene que ser una revelación de parte de Dios. Amén. Entonces, así que esta novia es la novia literal, o sea, es la simiente. Nosotros somos la simiente de Dios. Amén. La simiente de la palabra hablada, y aunque es femenina, es designación también, es llamada el cuerpo de Cristo por ser predestinada en Él. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos la elegida, somos la simiente, la palabra hablada, manifestada. Amén. Ahora, como el Logos de Dios fue eterno, manifestado en el Hijo, y en Él moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente, así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos, ahora manifestados en carne, nacidos de nuevo por ser simientes eternos en Cristo o en Dios, llegamos a ser el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Amén. Esto miramos que Dios tiene leyes. Él, siendo Dios, Él estableció sus propias leyes, las cuales Él no cambia, porque Dios no cambia. Son eternas, sus pensamientos eternos, su palabra es eterna. Amén. Entonces Él estableció las leyes por las cuales miramos, ¿verdad?, cuando Él puso los astros y la primera Biblia fue escrita, ¿verdad?, en los cielos. Entonces Él puso sus leyes, que fue la ley, una de ellas, la ley de la reproducción. Amén. Esta ley de la reproducción obedece a Dios, a su creador. Cada simiente produzca según su género. Amén. No importa cuánto tratamos de hacer, nunca el hombre habrá producido algo. Si el hombre ha tratado de mezclar las simientes, pero eso es, ¿verdad?, altercando o modificando y trayendo la muerte. Pero Dios, a través de sus simientes, ha traído la vida. Amén. En cada simiente produzca según su género. En el Salmo 19, verso 2 dice: y un día emite palabra. Amén. Miramos, ¿verdad?, ahí Salmos 19, 2. Léalo, a ver, ¿qué dice, hermano Panchito? Si no lo puede leer en voz alta. A ver, alguien por ahí, búsquele la... Aquí está, mire. Aquí está, Panchito. Dice: un día emite palabra. A ver, ¿cómo dice, Panchito? Un día emite palabra, a otro día, y a una noche, a otra noche, declara sabiduría. Gracias, Panchito. Ve qué hermoso. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén.
Gloria a Dios. Esto es una simiente. Nunca ha cambiado, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche sabiduría. Amén. Gloria a Dios. La simiente de Cristo llegará a la piedra fundamental, amén, o a la piedra de corona, porque ha sido predestinada para eso. Hay gente que dice, pues tal vez yo no puedo, no lo he logrado, pero tengan confianza que si son simiente de Dios, van a llegar a la piedra de corona, amén, a ser perfeccionados. ¿Por qué? No en nosotros, porque ha sido de Dios, de parte de Dios predestinado, declarado que esa simiente llegará a madurez, amén. ¿No acaso Jesús le dijo, ninguno de ellos se ha perdido, sino el que fue elegido para perdición? Pero cada simiente de Dios elegida para nacer de nuevo es también predestinada, o trae dentro de esa simiente, viene que llegará a piedra de corona o a madurez, a perfección, amén. No piensen que vamos a llegar a medias. Hay gente que dice, pues aunque sea arrastrando, aunque sea, no, tienen que llegar hijos de Dios perfeccionados, amén. Gloria a Dios. Esto es lo que hace a Dios ser Dios tan grande, que de algo, de nada puede hacer algo grande, amén. Entonces, la simiente de Dios llegará a ser una super iglesia, una super raza, amén. Serán tan igual a Él que reflejarán su carácter, su imagen, amén, porque está declarado de parte de Dios a imagen y semejanza de Dios, amén. Entonces hay mucha gente que no entiende hablando de perfección y preguntamos, ¿podrá alguien llegar a ser perfecto? Y algunos, tomando la escritura, dicen, no, porque dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. Pero la palabra, ¿se podrá ser perfecto? Claro que sí. ¿Cómo? No en nosotros mismos, pero a través de aquel que es perfecto, Jesucristo. Amén. ¿Cómo entramos en Él? Y hay muchas preguntas. ¿Cómo entramos en Cristo? Dice el apóstol Pablo, por un solo espíritu somos bautizados en un cuerpo. Amén. Así que en Dios no hay griego, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. En Dios llegamos a ser hijos e hijas de Dios predestinados. ¿Cómo llegamos a ser perfectos? Entrando en aquel que es perfecto. ¿Quién es el que trae la perfección? El mismo que nos justificó, amén. El mismo que comienza la obra, Él también va a terminar la obra. Dios nunca deja las cosas a medias, Él las hace perfectas, amén. Entonces, si nosotros fuimos, ¿verdad?, privilegiados para ser llamados, entramos en justificación, seguimos hacia santificación, no nos vamos a quedar a medias, Él nos va a perfeccionar, amén. Esa simiente, dentro de ella trae el poder para llegar a madurez. Uno simplemente siembra las simientes y cuando la lluvia y el sol les está cayendo, ella misma trae dentro de esa simiente, no importa qué tan pequeña es, pero trae esas vitaminas o esos minerales dentro de ella que la hacen crecer. Viene la flor, empieza el fruto y llega a madurez, y es un ciclo. Eso es lo que es Dios, eso es el Espíritu Santo, amén. Un ciclo comienza aquí, llega otra vez, y por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Entonces, si nosotros somos simientes de Dios, no tiene que haber ningún temor de decir, tal vez me pueda yo perder, tal vez no alcance yo lo que Dios ha prometido. Tenemos que estar confiados y seguros que Dios lo va a hacer en nosotros, porque no es por obras. Si la persona se esmera por hacerlo, nunca lo va a lograr, porque no es del que quiere ni del que corre, pero Dios lo hace en nosotros, amén. Simplemente uno tiene que creer, tiene que rendirse a Dios y decir, Señor, aquí estoy, sé que yo para nada sirvo, pero Señor, tú puedes hacer la obra en mí.
Está, ¿verdad? La palabra dice que Él es el alfarero, nosotros el barro. ¿Qué hace el alfarero? Si él hizo un vaso, un jarro o una olla y no le gusta cómo está, él mismo la rompe y hace una nueva masa y la hace como él quiera, amén, porque está en sus manos moldearla y como él quiera le da la forma que quiere. Entonces nosotros, siendo el barro, siendo Él el alfarero, Él nos comienza a moldear, Él nos empieza a quitar todo lo chueco, todo lo chipotudo, todo lo imperfecto, y nos va perfeccionando poco a poco, amén. Nosotros miramos lo que el hermano Branham nos enseña, ¿verdad?, en el mensaje que él predica, ¿verdad?, de aquella obra de Miguel Ángel, amén. Y miramos, ¿verdad?, qué es lo que hizo perfecta a esa obra, amén, la obra maestra. ¿Qué es lo que hizo perfecta a esa obra? Dice que Miguel Ángel primeramente tuvo algo en su pensamiento, se formó una imagen de Moisés en su mente. Luego fue y tomó una piedra y cada día se levantaba y tomaba su cincel y su martillo. ¿Y qué estaba haciendo ahí en esa piedra? Estaba ahí, ¿verdad?, puliendo sus pensamientos, amén. Y se levantaba y iba y le daba todo el día con el cincel y su martillo, y ahí lo veían dándole duro a esa piedra. ¿Qué estaba haciendo aquel maestro, amén, aquel artista? Estaba poniendo sus pensamientos en esa piedra hasta que le fue dando forma, y llegó el día que la dejó terminada. Y dice que los gestos en aquella escultura de Moisés, y sus barbas y cada cabello, amén, su expresión que tenía, que se levantó y él, inspirado, la contempló, y solamente le faltaba una cosa, hablar. Así que tomó el martillo y le dio en la rodilla y le dijo: habla. Y aquel desperfecto en la rodilla la hizo la obra maestra, amén. Eso fue lo que Dios hizo en el Calvario, amén. Cuando llegó su obra maestra, Jesucristo, su Hijo, tan perfecto, y ahí con esa herida en su costado lo hizo la obra maestra, amén. Es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Dios cada día, cada mañana, y a veces por eso la gente no le gusta cuando la palabra de Dios lo corrige, cuando la palabra de Dios lo golpea, porque la palabra de Dios tiene que golpearlo, tiene que corregirnos, amén. ¿Qué está haciendo? Es como aquel Miguel Ángel, estándole duro y duro. Si esa piedra pudiera haber hablado, le hubiera dicho: ya no me golpees. ¿Por qué tantos golpes? Un golpe más, y golpe tras golpe, y golpe tras golpe, hasta que la hizo la obra maestra. A veces venimos a Dios y decimos: uy, si vine a Dios y me dijeron que iba a estar mejor y ahora me va peor. Pero denle la gloria a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está formando, amén. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo el gran maestro? Está tomando su cincel y golpeándonos, formándonos, quitándonos las imperfecciones, hasta que llegamos a ser como Él es exactamente, amén. ¿Qué hacen con el oro? Dicen que ahí estaba bien el indio, ¿verdad? Y tomaba su oro y lo metía al fuego, y luego lo empezaba a golpear y a golpear, hasta que todo el fuego y los golpes le sacaban todas las impurezas, hasta que el indio podía ver su rostro en ese oro, amén. Es lo que Dios hace con nosotros, amén. Cuando somos simiente de Dios, la simiente de Dios no se ofende con la palabra. Si somos simiente de Dios, la palabra de Dios no nos debe de ofender. La palabra de Dios no nos debe de hacernos sentir mal. La palabra de Dios nos va formando. ¿Qué hizo esta mujer cuando Jesús platicó con ella? Estaba teniendo una conferencia personal con ella.
Si hubiera sido otro tipo de persona, hubiera dicho, bueno, ¿y tú qué te metes en mi vida? ¿Qué te importa? Amén. Pero ella, siendo la simiente, cuando Jesús le dijo, has tenido 5 y con el que ahora tienes tampoco estás casada, le estaba diciendo que era una mujer adúltera. Amén. Pero ella, ¿qué dijo? Ella reconoció y dijo, me parece que tú eres profeta. Amén. Cuando el Mesías venga, Él nos haría esta clase de señales. Dijo, yo soy el que habla contigo. Eso despertó la simiente. Ella no se ofendió. Ella fue y corrió por todo su pueblo diciéndoles, vengan a ver a un hombre el cual ha declarado mi vida. Este es el Mesías ungido que se nos había prometido. Amén. La simiente de Dios no alterca con la palabra. La simiente no persigue simiente. La simiente de Dios no se ofende con la palabra. La simiente de Dios se deja que el maestro tome su cincel y le vaya dando forma. Amén. Hasta formarnos hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. A su imagen y semejanza de Dios. Tantos golpes, pues tanto mal estamos. Cuando estamos tan torcidos, más golpes necesitamos. Amén. ¿Sí o no? Así que Panchito, pues solamente prepárese y dígale, Señor, dame fuerzas para soportarlo, pero que llegue a ser a su imagen y semejanza, hasta que Dios mismo venga y se vea y diga, ay, qué bonito me veo. Amén. Y el diablo va y le dice como le decía de Job, míralo. Y cuando Dios lo veía decía, no hay otro como mi siervo Job sobre la faz de la tierra. Porque Dios no nos ve así solamente. Dios nos ve a través de Jesucristo su Hijo. Amén. Si Él nos mirara directamente, nadie podía soportar y todos hubiéramos sido raídos o exterminados de la faz de la tierra. Pero ¿qué hizo Dios? Para eso envió a Jesucristo. Amén. Y Él no nos mira a través de nuestras obras, Él nos mira a través de un solo sacrificio. Eso es el sacrificio perfecto. Porque no hay obra del hombre que Dios pueda mirar a través de sus obras, pero fue a través del sacrificio que Él mismo ofreció. Amén. Y cuando Él nos mira a través de Jesucristo, Él nos mira limpios y sin mancha delante de Él. Por eso es que tenemos que entrar en Cristo. Fuera de Cristo nadie va a ser salvo. Fuera de Cristo jamás Dios se agradará de sus obras, no importa cuán buenas sean, pero tienen que ser a través del sacrificio perfecto. Amén. Entonces cuando Dios nos ve a través de su Hijo, dice, qué bonitos se ven mis hijos esta mañana. Y el diablo va y dice, mira, pero si hicieron esto y lo otro. Él va y se asoma y los ve a través de Jesucristo, dice, yo los veo blancos. Amén. Eso es predestinación de Dios, porque a Él solamente le plació hacerlo. Nadie entrará en ese cuerpo de Cristo. Nadie estará a salvo a través de la sangre de Jesucristo, sino la simiente que Él puso allí. Amén. Ahora nosotros también somos portadores de simiente para traer a manifestación vida. Amén. Somos simiente de Dios por estar en Dios. Amén. Ninguna cosa extraña, ninguna religión puede convertirnos en simiente. Somos su propia naturaleza de Dios. No hay iglesia, no hay religión que lo pueda hacer simiente de Dios. Eso es una mentira. Tiene que ser meramente la obra de Dios manifestada en las personas. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio. Eso nos hizo ser hijos de Dios. Eso no nos hizo ser hijos de Dios. Ya éramos hijos de Dios. ¿Qué hizo? Fue solamente ¿para qué? Para pagar el precio que se había perdido, aquello que se había perdido. Amén. Estábamos en la casa de empeño. Eso nos lo enseñó por la gracia de Dios un profeta. Y nos dijo, nosotros estábamos en la casa de empeño. Amén. ¿Quiénes? No todo el mundo, los hijos de Dios, la simiente de Dios. Por eso es que Jesús no murió por todo el mundo, ni murió por los pecadores, murió por sus hijos, por su simiente. Amén. Entonces,
Él lo hizo, todo lo que Dios hizo fue por la causa de su simiente, amén. Y todo lo que Dios está haciendo es por causa de su simiente. Y todo lo que en el mundo está aconteciendo no es otra cosa sino por causa de la simiente de Dios que está aquí en la tierra, amén. Gloria a Dios. Ya éramos hijos de Dios, lo que hizo fue para colocarnos en el plan original. Eso es restauración por medio de la redención de Dios, amén, de Cristo. La simiente oye la palabra de Dios, amén. Ahí estaba el hombre ciego de nacimiento, amén. Y le dijeron, mira, ¿no sabes que ese hombre, quién dices que te abrió los ojos? Y aquel muchacho dijo, un hombre llamado Jesús, amén. Este era simiente de Dios, amén. Nació ciego, pero era simiente. Estaba predestinado para que las obras de Dios se manifestaran en esa simiente, como la mujer samaritana, amén. A veces cuando algo pasa en nuestra vida, claro, nadie de nosotros quiere estar enfermo, nadie de nosotros quiere padecer, pero mire, eso hace para que las obras de Dios sean manifestadas, amén. Y aquel muchacho nació ciego. Dijeron los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera de esa manera? Jesús dice, ni él pecó ni sus padres, sino fue para que las obras de Dios se manifiesten, amén. Ahora a ese muchacho le dijeron, ¿quién te abrió los ojos? ¿Quién dices que te abrió los ojos? Dijo, un hombre llamado Jesús. Le dijeron, ese hombre, ¿no sabes que ese hombre es pecador? Él dijo, si es pecador o no es pecador, yo no sé. Yo lo único que sé es que estaba ciego, mas ahora veo. Amén. Esa es la simiente de Dios. Amén. No importa que te digan, vas con ese grupo de aleluyas, no sabes que ellos son estos, yo no sé otra cosa. Yo lo único que sé es que estaba perdido, mas ahora soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí estaba aquel hombre llamado Zaqueo, un hombre, ¿verdad?, que había defraudado a la gente, un hombre que les había cobrado impuestos de más, un hombre que se había, como hoy los políticos, ¿verdad?, que se enriquecen ilícitamente, pero aquel Zaqueo era simiente de Dios, amén. No importa dónde estén. No importa si está una mujer en el bar, ¿verdad?, vendiendo su cuerpo. No importa si aquel es un narcotraficante, pero si es simiente de Dios, tarde que temprano será alcanzado por Dios. Y ahí estaba aquel Zaqueo, no sabemos cuántos años se había desviado de Dios, tal vez no quería nada de Dios, pero tenía una esposa, ¿verdad?, que lo ayudaba. Zaqueo, el hombre de negocios. A veces nuestras esposas son de mucha ayuda. En vez de que le diga no vas al culto, pues que le dice, ve, y tal vez el hermano Branham nos dramatiza esta escritura y dice, tal vez ella en la noche le dijo, oye, mira, ese hombre es el Hijo de Dios, Jesús, es una persona buena, ¿por qué no vas a verlo? Bueno, se animó Zaqueo. Pero su reputación, ¿verdad?, sus amigos, su trabajo que tenía dentro del gobierno no le era fácil, ¿verdad?, que lo vieran irse a juntar con esa gente, aleluya, con esos pobretones ahí. Así que él agarró y dijo, bueno, buscó un árbol y dijo, este es un buen lugar para que aquí no me va a ver, así que yo lo voy a ver de aquí, a ver si es cierto lo que la gente dice que hace. Pero ¿quién piensa esconderse de Dios? Nadie puede esconderse de Dios. Así que él se subió, no importa dónde te subas, no importa dónde te metas, a qué sótano te bajes, no importa a dónde te vayas, él siempre está vigilando por su simiente. Amén. Y ahí estaba uno de sus atributos de Dios, una simiente de Dios. Así que antes de que Zaqueo se diera cuenta que lo había visto, cuando Jesús le dice, hey Zaqueo, bájate de ese árbol, amén, porque hoy me ha placido ir a visitarte a tu casa.
Ve, gloria a Dios. Él nunca le pidió que lo fuera a visitar, mas fue Jesús buscando y le dijo: hoy ha sido mi voluntad que pose yo en tu casa. Amén. Qué privilegio, qué grande privilegio. Imagínense toda aquella gente que venía siguiendo a Jesús. Muchos no tuvieron la oportunidad de que estuviera en su casa. Si yo hubiera estado en ese día, yo le hubiera dicho: Señor, quiero que vayas a mi casa, te invito a mi casa. ¿O no ustedes hubieran hecho lo mismo? Pero imagínense, a ninguno de los demás le dijo, más a Zaqueo. Y tal vez la gente lo tenía en un mal aspecto, diciendo: este es un ladrón, este se ha hecho rico con mi dinero, este ha hecho esto. Y miren a Jesús, ¿no acaso cuando estuvo en la casa de Simón fariseo, ahí estaba una mujer que era simiente también? Llamaron a Jesús, ¿para qué? Para burlarse y para demostrarle, Simón, a sus amigos con qué clase de gente se juntaba Jesús. Les digo, si él fuera profeta, miren con qué tipo de gente es con la que él se junta. Pero era una simiente de Dios, amén. Así que no le importó que no le hicieran caso, no le importó a Jesús que no le tomaran la atención, porque a él no le importa. Él, si es posible, va a ir a la cantina para salvar a alguien, amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que dejando su santidad, despojándose de toda su perfección, de toda su santidad, fue y no, él ya sabía para qué Simón lo había llamado ahí, para burlarse de él. Sin embargo, él soportó la burla por causa de su simiente que estaba ahí, amén. Él hará cualquier cosa por salvar tu vida, por salvar la mía. Él irá al hospital para salvarte. Él irá al manicomio. Él tendrá que ir, si es posible, hasta el infierno para rescatar a una de sus simientes. Amén. Gloria a Dios. Así que miren, Zaqueo privilegiado, le dijo: bájate del árbol, Zaqueo, porque hoy voy a posar en tu casa. Qué privilegio de saber que tener allí a la persona más honorable de todos los tiempos. Amén. Y que Simón fariseo que lo invitó, él no le tomó atención. Amén. Natanael, otra simiente de parte de Dios, y así podríamos citar bastantes. Este hombre Natanael era un hombre desconfiado, era un hombre que no a la primera se dejaba convencer. Era un hombre que cuando fue su hermano Felipe y le dijo: mira, hemos encontrado al Mesías. Y dice que Natanael le dijo: ay, Felipe, ¿de dónde dices que es ese hombre? Le dijo: de Nazaret. Mira, tal vez le dijo: mira, carnal, pues no sabes que de ahí, de ese pueblo, pura gente mala. Nunca ha salido de ahí algo bueno, y me dices que viene de Nazaret. Pero Felipe le dice: pues ven y ve. Esa es la parte más mejor que alguien le puede, el mejor testimonio. Ven y ve. La manera de que la gente se convenza por sí mismo. Pero este Natanael era simiente de Dios. Amén. Dice la Biblia que él se levantó en la mañana, Natanael, y antes de ir al encuentro con Jesús, se puso a orar bajo de la higuera. Amén. Tal vez en su oración digo: Señor, revélame, dame una señal de que este es tu ungido. Y cuando se encaminó y se dispuso a ir al encuentro con Jesús, dice que cuando Jesús lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael: ¿desde cuándo me conoces? Le digo: yo te vi antes que vinieras, cuando estabas orando debajo del árbol te vi. Amén. Esa simiente es lo que necesitaba para brotar a vida. Dijo: este tiene que ser el Mesías, porque cuando el Mesías venga, declarará los secretos y las intenciones de los corazones. Amén. Él sabría los pensamientos y el interior que estaba pensando en el interior las personas, sus pensamientos interiores. Así que cuando el maestro le dice: hoy te vi cuando estabas orando debajo del árbol, ¿qué más necesitaba esa simiente? No necesitaba otra cosa para convencerse que él era el Mesías. Amén. La simiente de Dios no necesita tanto.
La simiente de Dios, cuando oye la palabra de Dios, eso la despierta y viene a vida. Pero el que no es simiente, no importa que le explique derecho y al revés, jamás lo va a percibir porque no tiene percepción profética. Amén. Pero gracias a Dios que hay un pueblo que tiene percepción profética, un pueblo que tiene revelación, un pueblo que es la simiente de Dios. Nos ponemos de pie. Que Dios bendiga su palabra y damos gracias a Dios por ser la simiente de Dios. Oremos a Dios en esta mañana. Señor, te agradecemos por los momentos, Señor, que nos has dado la oportunidad de escuchar. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca es de más volverlo a recordar. Que se gocen nuestros corazones, nuestras vidas, de saber que nos has elegido para ser tu simiente y que ahora somos la palabra de Dios manifestada y el cuerpo de Cristo. Rogamos, Señor, por aquellos, Señor, que todavía han de venir, que no han tenido la oportunidad de escuchar, pero, Señor, que tú los traigas a vida, Señor, que tú los traigas, ¿verdad?, a manifestación. También, Señor, te ruego por mi esposa en esta mañana. Te agradezco, Señor, de que tú la libraste de la muerte, pero ahora, Señor, esos golpes en su cuerpo, que tú la restaures pronto, Señor, porque tú solamente puedes hacerlo. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén.